Bienvenidos a Embarriados, un espacio creado para acercarnos más a las comunidades, a sus problemáticas sociales y jurídicas. Hoy hablaremos del feminicidio y las diferentes perspectivas que existen al respecto de este tema, a favor y en contra de su tipificación. Según Medicina Legal, los índices de violencia contra la mujer han aumentado y van desde violencia sexual, violencia psicológica y otros tipos penales. Y el que hablaremos hoy, feminicidio. Para analizarlo, es pertinente recordar en qué consiste el feminicidio. El feminicidio es el homicidio a una mujer y representa una agresión en contra a las características físicas, psicológicas y biológicas que representan o que caracterizan a una mujer en su sexo. Bien, ahora que entendimos qué es el feminicidio, entraremos a analizar las diferentes posturas que existen, a favor y en contra de la tipificación del feminicidio en nuestro Código Penal colombiano. Por una parte están quienes consideran como positivo el hecho de que en Colombia se tipifique el feminicidio y afirman que esto responde a una reivindicación histórica a favor de los derechos de la mujer y en contra de comportamientos machistas. Por otro lado, existe un sector social y académico que opina que la tipificación del tipo penal de feminicidio como autónomo no resuelve de lleno este problema y sí responde a algo que ellos llaman el populismo punitivo. Para que este tema quede más claro, Embarriados visitó en el Tribunal Administrativo de Boyacá a la abogada Daniela Sánchez Montaña, de la Universidad Libre, especialista en temas de género. Esto fue lo que nos contó. Hola Daniela, bienvenida a este espacio de reflexión académica y jurídica. Hola, gracias por la invitación, espero que podamos compartir bastante conocimiento en este espacio. Como primera pregunta, ¿cuál es la importancia de figuras jurídicas que protegen los derechos de la mujer en un sistema legal? Bueno, las figuras jurídicas nacen en el espacio del derecho, ¿no? El derecho como ciencia que regula las relaciones entre las personas con el fin de lograr como un ambiente justo y tranquilo entre las personas. Las figuras jurídicas se crean para atender realidades sociales, ¿sí? Generalmente estas figuras se presentan en igualdad de condiciones para todas las personas, pero hay situaciones específicas en que se deben crear figuras jurídicas particulares que nos permitan atender realidades concretas. Puedo dar ejemplo de esto como la población con alguna discapacidad, los desplazados, las personas inmigrantes, la comunidad LGBTI y también este grupo vulnerable actualmente puede ser las mujeres, ¿no? De hecho es el grupo de mujeres, ¿no? Mujeres violentadas, mujeres que viven en constante riesgo de violencia. Para el caso de las mujeres se crean figuras jurídicas para atender ese estado de riesgo constante, riesgo que se presenta en sus hogares, en las universidades, en los colegios y por parte de las instituciones sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Se crean figuras jurídicas como en este caso leyes, la ley 1257 de 2008, por ejemplo, que se crea para atender la violencia que se genera al interior de los hogares en contra de la mujer, o la ley 1761 más reciente del año 2015, que es para atender la muerte violenta contra las mujeres. Entonces, las figuras jurídicas son importantes y necesarias, sobre todo para esas poblaciones que requieren atención inmediata por su estado de riesgo que mantienen constantemente. ¿De qué manera consideras que la tipificación del delito de feminicidio ayuda a la construcción de una sociedad menos machista? Aporta en todo. Yo creo que la figura del feminicidio se creó para mí un poco tarde y en Colombia demasiado tarde, pero a nivel regional en Latinoamérica el feminicidio como tipo penal autónomo se creó como una medida que requería una urgencia extrema, ¿sí? Por los casos de violencia que presentaban contra las mujeres. El feminicidio aporta bastante y, por ejemplo, tiene dos consecuencias a mi juicio. Primero, cambia ese panorama de los imaginarios colectivos en los que todo es reproche contra la mujer, a pesar de las consecuencias graves contra su integridad, y cambia el panorama en la justicia. Entonces la justicia ya tiene unas obligaciones reforzadas que se tienen que aplicar en los procesos de investigación por muerte de mujeres. La figura del feminicidio permite que se cambie socialmente ese reproche social que se hace en contra de la mujer. Por ejemplo, esta figura del feminicidio ya estaba establecida en protocolos internacionales, sentencias internacionales. Desde el año 2009 ya la Corte Interamericana nos hablaba de cómo se aplicaba el feminicidio, de cómo se investigaba
ya el feminicidio está estipulado y las reglas para investigar están en protocolos internacionales. Hay un protocolo latinoamericano para investigar muerte de mujeres, muerte violenta de mujeres. Este protocolo se implementó con base en el protocolo de Minnesota. Este último protocolo nos habla de investigación por muertes violentas o muertes arbitrarias contra personas. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? Que el protocolo latinoamericano, que las autoridades deben presumir que en el caso de muerte violenta de mujeres y suicidio, se debe presumir que hay un feminicidio. Entonces se tiene que investigar automáticamente y se tiene que elegir las rutas del feminicidio para descartar por el camino si no era feminicidio y era homicidio, y no lo contrario como es lo que sucede actualmente. Adicional a lo anterior, quiero decir que con esos protocolos que ya están implementados desde hace años a nivel internacional y que se incluyeron en nuestro país en el año 2015 con la ley del feminicidio, las autoridades ya no pueden investigar una muerte violenta contra una mujer, como estaba tipificado el homicidio o está tipificado en el Código Penal. Entonces, quien matare a otro ya no se configura en este caso de feminicidio. Ahora es cuando se presenta un caso de muerte contra una mujer con estas características, entonces nos vamos a investigar con el tipo penal de feminicidio. La ley 1257, por ejemplo, nos trae esos protocolos y a las autoridades y a los funcionarios les dice: cuando se presente una muerte violenta contra una mujer o, por ejemplo, un suicidio, también se debe investigar de entrada si esa persona el victimario tenía antecedentes de violencia contra esa mujer, si ella ya había presentado denuncias antes. También se debe estudiar o se debe analizar en el caso si ella fue previamente a su muerte, fue víctima de violencia sexual, o si su cuerpo se instrumentalizó de alguna manera sexual que fuera como previo a su fallecimiento, y también si esa muerte fue ocasionada por un familiar, sea por una expareja, por su pareja, por algún familiar, un amigo, etc. O si esa persona que la violentó constantemente venía agrediéndola, digamos que sistemáticamente, por decirlo así. Desde la tipificación del delito de feminicidio, ¿qué cambios sociales, jurídicos y políticos has visto en favor de la mujer? Bueno, puedo decir al respecto que los cambios jurídicos son los que más han tenido, digamos que, relevancia y los que más han tenido efectos. Los cambios políticos, en eso estamos nulos todavía. No hay voluntad política, las autoridades, los funcionarios, los entes territoriales todavía no conocen ni siquiera la existencia de la ley 1257. A nivel jurídico, yo creo que ya llegamos a un nivel en el que tenemos todas las herramientas para implementar, ¿sí? Se crearon estas leyes que son las más importantes, se crearon rutas de acceso, ya los funcionarios tienen a su cargo los instrumentos para ejecutar y para investigar este tipo penal, como autónomo, el feminicidio. Pero ¿qué está pasando actualmente? La Fiscalía todavía no sabe tipificar este delito como feminicidio, y eso pasa actualmente y todavía lo estamos viendo en casos como en Santander que se ha presentado. Al respecto, también quiero mencionar que los cambios sociales tampoco hemos avanzado en eso. Actualmente la Fundación Feminicidios Colombia presentó en marzo de este año las estadísticas del conteo de feminicidios para 2019. Esa fundación nos arrojó un número de 71 feminicidios en el primer trimestre de este año que se presentaron en 20 departamentos del país. ¿Y qué pasa? Son delitos que se investigan como homicidio, como pasó en Santander con 2 casos, una mujer en Cimitarra y otra en otro municipio de Santander. Ellas presentaron violencia previa, una por su compañero y otra por su excompañero permanente. Sin embargo, luego fueron asesinadas. Sin embargo, la Fiscalía prefirió iniciar, digamos, la acción penal con el tipo penal de homicidio. Ahora bien, ¿consideras que el delito de feminicidio como delito autónomo debe mantenerse en Colombia? Yo creo que sí debe mantenerse, y es un debate que no se puede dar todavía. Siguen existiendo casos de feminicidio, siguen en aumento. Las autoridades no saben aplicar los protocolos, no saben determinar cuándo se presenta un feminicidio. Entonces pienso que es un debate que no se puede generar.
Ya nos dijo, la perspectiva de género se tiene que aplicar de manera transversal en todas las instituciones y en la sociedad. Digamos que la perspectiva de género como política pública es transitoria. El feminicidio como instrumento de esa perspectiva de género es transitorio, ¿sí? Por eso la pregunta, ¿de pronto se puede acabar en el tiempo? Sí, pero todavía no, y todavía falta mucho. La ley de feminicidios de 2015, hace 4 años. Yo creo que el cambio primero era necesario. Se demoró muchísimo, lo que les comentaba. A nivel regional, el primer país que implementó el feminicidio lo hizo en el 2008, 2009, 2007. Sí, 2007, 2008. Nosotros lo hicimos hasta 2015 y tristemente fue a raíz del caso de Rosalvira Celi, que todos sabemos de qué manera ella murió, ¿sí? Pero yo creo que el cambio era necesario y precisamente era necesario porque nadie hablaba de feminicidio, entonces nadie se enfocaba ni le daba una atención a la muerte de mujer de esa manera, porque la muerte de una mujer cuando va por la calle caminando y la atracan y la apuñalan, supongamos, y ya, es diferente a la muerte de una mujer que viene siendo víctima de violencia constante, supongamos, por su pareja, así no convivan, violencia psicológica, física, por su compañero permanente, por su excompañero, amenazas constantes, denuncias en la comisaría y luego la muerte. Es diferente a la muerte común, digamos, que presenta una persona en la calle y que no pasa nada. Diferente también a la muerte que trae consigo previamente la violencia sexual, ¿sí? La amputación de los senos, el daño en el rostro, son aspectos que caracterizan lo que ahora llamamos feminicidio. Anteriormente eso no importaba. ¿Sí? Si se mataba a una mujer, entonces era agravante. ¿Sí? Pero ya no más. No, ahora se tiene que entrar a investigar como feminicidio, porque eso genera un impacto social, ¿sí? En el 2008, esa ley de 2008 es muy importante y es la ley clave contra la violencia, contra la mujer, perdón la redundancia, ¿sí? La ley de 2008 ya abre camino a, bueno, atendamos este problema real que es la violencia contra la mujer, sobre todo en la familia, ¿sí? Intrafamiliar que la ley lo menciona. Pero en el 2015 lo que se vino a analizar o ya a implementar fue esa obligación a los funcionarios, a los entes investigadores, de observar la muerte violenta de la mujer de otra manera. Y eso genera, como lo decía, un impacto social. Entonces, ¿qué pasa? Ese reproche a la mujer empieza a omitirse porque ya no se ve como que la estoy culpabilizando, sino que hay unos patrones que se generan por parte de un victimario, hombre, que se aplican al cuerpo de la mujer. Eso genera un impacto social y genera sobre todo que la justicia machista cambie, porque lo conozco por cuenta propia, funcionarios de la Fiscalía del CTI que tienen esos patrones estereotipados, que culpan a las mujeres, las comisarías de familia de entrada las culpan por las situaciones de víctimas, y entonces esta ley ya le impone a ellos un trato diferente y eso genera realmente un impacto social. Lo que pasa es que no se conoce, es decir, quienes están en contra del feminicidio, y en Colombia, lo que digo, actualmente no se puede estar en contra de esa figura, porque no se ha aplicado, porque no quieren aplicarla, y porque hoy, 2019, en marzo, 2 casos de mujeres en Santander violentadas, muertas por sus parejas, exparejas, que son una de las causales de la ley para investigar por feminicidio, la Fiscalía lo quiso llevar por homicidio, por las razones que fuesen, de pronto por la facilidad en investigar. Pero no se ha aplicado, y si no se ha aplicado no podemos plantear si es bueno o malo, tenemos que aplicarlo, ver los resultados realmente y determinar si sí sirve o no esta figura. Por último, gracias Daniela por estar con nosotros en este espacio académico y esperamos contar contigo en otras investigaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y me alegra estar aportando al conocimiento, aportando a la universidad y pues siempre presta a atender todas sus inquietudes y poder ayudar en cierto modo para que podamos como seguir estudiando este tema y sobre todo en Boyacá, que es tan importante y que de verdad este departamento lo requiere. Finalmente, lo que buscamos es que la sociedad entienda que la mujer ha sido violentada históricamente y que aún vivimos en una sociedad machista que lo que necesita es un cambio real. Luego de escuchar a Daniela, veremos la otra cara de la moneda. Esto quiere decir
aquellos que están en contra de la tipificación del tipo penal de feminicidio de nuestro país. Ojo, eso no quiere decir que estén a favor de la violencia en contra de la mujer, sino que más bien no están a favor de la tipificación de este delito como autónomo en el Código Penal colombiano. Las posturas que contrarían el feminicidio como tipo penal autónomo se centran en diversos aspectos. En primer lugar, en que ya existía una referencia normativa dentro de la legislación penal colombiana referente al feminicidio, ya que a partir del año 2008, con la Ley 1257, se agregó un numeral al artículo 104 relacionado con los agravantes del homicidio, en donde se disponía lo siguiente, abro comillas, si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y es que una ampliación al catálogo de tipos penales, sin realizar de manera previa un análisis a la política criminal existente y a sus impactos sociales, implica no adecuarse a las funciones político-criminales que fundamentan la pena, criminalizando situaciones que anteriormente ya habían sido declaradas como injustos penales. Por otro lado, el feminicidio puede considerarse o puede hacer parte de lo que denominamos derecho penal simbólico, ya que transmite la idea a la opinión pública de que la rama legislativa del poder público está haciendo bien su tarea, cuando en realidad no le está brindando soluciones verdaderas a la problemática de la violencia de género. Por otro lado, es importante entender el feminicidio no como un hecho aislado, sino también tener en cuenta esas construcciones sociales que legitiman la subordinación de la mujer y la discriminación a la misma. Además, el feminicidio puede encontrarse dentro de lo que denominamos como populismo punitivo, ya que existe o se puede observar una ineficacia a la hora de trazar una política criminal de género y asimismo existe una respuesta negativa en la disminución de la criminalidad de la violencia contra la mujer con el correlativo endurecimiento de penas. Además, puede considerarse dentro del llamado populismo punitivo, pues se revictimiza a la mujer, ya que en muchos casos de asesinatos en contra de las mujeres, estos se vuelven hechos que hacen parte del contenido informativo de los medios de comunicación. Asimismo, se revictimiza a la mujer, ya que muchos de los casos de violencia contra la mujer se vuelven un número más dentro de las estadísticas de violencia de género, dejando de lado ese análisis crítico y real frente a la problemática de violencia. Por otro lado, el feminicidio es el resultado de esa falta de respuesta estatal, ya que muchos de los casos de violencia o de feminicidio son el resultado de mujeres que fueron víctimas de lesiones personales y de violencia doméstica, y que en su momento no pudieron recibir esa respuesta y ese apoyo necesarios. Finalmente, podemos concluir que la solución no basta con la creación de nuevos tipos penales que incrementen las penas con el objetivo de disminuir la existencia de violencia de género. La verdadera solución radica en que el Estado se encargue de crear políticas públicas que se fundamenten en los siguientes aspectos. En primer lugar, en que exista una verdadera respuesta estatal frente a los casos de denuncias de violencia contra la mujer. Segundo, que se creen centros especializados de atención a víctimas, dotados de recursos humanos y materiales necesarios. Tercero, que exista una verdadera vigilancia y control en el proceso de implementación de medidas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer. Y finalmente, es importante implementar dentro de este proceso la formación a nivel académico desde los niveles básicos escolares, de tal forma que en la primera infancia se pueda crear una sensibilización en el principio de igualdad y en el respeto por los derechos humanos, especialmente en contra de la mujer, de tal forma que la escuela sea el primer peldaño para que se pueda contrarrestar esta cultura de violencia. El semillero de investigación Rafael Uribe Uribe de la UPTC los invita a seguir construyendo debate en torno al feminicidio y otros temas de interés general. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Y así finalizamos el día de hoy. No sin antes recordarles que se pueden suscribir ahí abajo y darle like para que sigamos construyendo investigación.